Bienvenidos. Les saluda David Alejandro Cabrera Bermúdez, estudiante de la carrera de Psicología en línea. Y el día de hoy hablaré sobre la división anatómica del cerebro, empezando con lo que son los hemisferios, los lóbulos cerebrales y áreas de Brodmann. Y como cada parte del cerebro tiene una parte esencial en nuestras funciones cognitivas y motoras. El cerebro humano es un órgano increíble y complejo y fundamental para todas las funciones vitales y cognitivas. Este video tiene como un objetivo principal desglosar la organización anatómica del cerebro, explicando cómo se divide en hemisferios, lóbulos y áreas específicas. Comprender esta organización es clave, no solo para estudiar la neurociencia, sino también para entender las diversas condiciones neurológicas. Hemisferios cerebrales. El cerebro humano se divide en dos hemisferios cerebrales principales, uno el izquierdo y el derecho. Estos hemisferios tienen especializaciones únicas, perdón. El hemisferio izquierdo se enfoca en funciones relacionadas con el lenguaje, la lógica y el pensamiento analítico. Y el hemisferio derecho, por otro lado, se asocia con la creatividad, la intuición y las habilidades espaciales. Aunque son especialistas en diferentes áreas, ambos hemisferios trabajan juntos de manera coordinada a través de una estructura llamada el cuerpo calloso. Podemos observar en las imágenes ejemplos de nuestros hemisferios cerebrales en el lado izquierdo, en el cual trabaja con los números, los símbolos, la lógica, también con la expresión, con la lectura, la escritura, el razonamiento y por último el aprendizaje. Como también podemos observar en la imagen, en el lado derecho, perdón, lo que es la imaginación, la creatividad, las emociones, los sentimientos, la intuición, la música y por último el espacio. El hemisferio izquierdo está asociado con actividades como el pensamiento lógico, el lenguaje y las matemáticas. Las personas con la predominancia en este hemisferio suelen ser analíticas y detallistas. En cambio, el hemisferio derecho se enfoca en la habilidad como la creatividad, la empatía y la interpretación espacial. Este hemisferio es fundamental para las actividades artísticas y la interpretación de estímulos visuales. Ambos hemisferios colaboran constantemente a través del cuerpo calloso que permite la comunicación entre ellos. El cuerpo calloso es el puente entre hemisferios. El puente calloso es un conjunto de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios, permitiendo la comunicación entre ellos y la integración de la información. En casos extremos, como la cirugía, para tratar la epilepsia se puede seleccionar el cuerpo calloso. Este produce lo que se conoce como el cerebro dividido, donde los hemisferios funcionan de forma independiente. Los pacientes con cerebro dividido pueden presentar fenómenos interesantes, como dificultad para nombrar objetos presentados al campo visual izquierdo, procesado, perdón, por el hemisferio derecho, pero pueden señalarlos con la mano izquierda. Los hemisferios cerebrales son como dos hermanos gemelos que, aunque comparten mucho, tienen personalidades y habilidades distintas. Su interacción y complejidad nos permiten experimentar el mundo de una manera rica y compleja. Lóbulos cerebrales son las grandes divisiones del cerebro que controlan funciones específicas. Cada lóbulo tiene una función determinada, pero también hay interacciones entre ellos. Cada hemisferio cerebral se divide en lóbulos nombrados según los huesos del cráneo que los cubren. Estos lóbulos son el lóbulo frontal, cuál es asociado con las funciones ejecutivas, como lo es la planificación, la toma de decisiones, la personalidad y el movimiento voluntario. Lóbulo parental, cuál es involucrado en el procesamiento de información sensorial, como lo es el tacto, la temperatura y la percepción espacial. Lóbulo temporal, relacionado con la audición, el lenguaje, la memoria y las emociones, es el centro de la memoria y la interpretación del lenguaje. Lóbulo occipital, es el principal responsable de la visión. Lóbulo de la ínsula, oculto bajo los otros lóbulos, se relaciona con funciones como la emoción, la homeostasis y la percepción del cuerpo. Lóbulo límbico, aunque no es un lóbulo propiamente dicho, forma un anillo alrededor del tronco encefálico y se relaciona con las emociones y la memoria. Les voy a dar unos ejemplos de los lóbulos cerebrales. El lóbulo parental es el centro de control sensorial.
Eh, Cuando lees un mapa y te orientas en un lugar desconocido, estás utilizando tu lóbulo parietal para procesar la información, tanto visual y espacial. El lóbulo temporal, el almacenador de recuerdos y sonidos. Cuando escuchas una canción, te gusta y recuerdas momentos especiales asociados a ella, estás utilizando tu lóbulo temporal para acceder a tus recuerdos. Leer un texto, cada vez que lees una palabra, tu lóbulo occipital procesa la información visual y la convierte en letras que tu cerebro puede entender. Áreas de Brockman. A principios del siglo XX, el neurólogo Corbinian Brockman dividió la corteza cerebral en 52 áreas, basándonos en las diferencias en la estructura celular. Estas áreas de Brockman no son estructuras físicas visibles, sino más bien son mapas que nos permiten ayudar a comprender la función de diferentes regiones del cerebro. Las áreas de Brockman son una clasificación de las distintas regiones del cerebro según su estructura celular. Cada una de estas áreas tiene una función específica. Por ejemplo, el área 4 es conocida como la corteza motora primaria y controla los movimientos voluntarios, mientras que el área 17 se encarga del procesamiento visual. Otras áreas como las 41 y 42 están relacionadas con la audición. Las áreas 44 y 45 en el lóbulo frontal son asociadas, son esenciales para la producción del lenguaje. En esta imagen nos muestra algunas de las principales áreas de Brockman y sus respectivas funciones. Las áreas motoras ubicadas en el lóbulo frontal controlan los movimientos voluntarios del cuerpo. Por otro lado, las áreas sensoriales ubicadas en el lóbulo parietal y temporal procesan las sensaciones táctiles y auditivas. Estas áreas son claves para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo y la interpretación del mundo que nos rodea. Cada área de Brockman está asociada con funciones específicas. Por ejemplo, el área de Broca relacionada con la producción del lenguaje, el área de Wernicke en la que implica en la compresión del lenguaje, la corteza motora primaria controla los movimientos voluntarios y la corteza somatensorial primaria, la que es la encargada de procesar las sensaciones táctiles. Es importante destacar que esta división del cerebro es una simplificación. La realidad es mucho más compleja y, muchas más funciones que están involucradas en esta. En resumen, del cerebro está organizado de una manera muy eficiente, con cada hemisferio y lóbulo especializado en funciones específicas. Las áreas de Brockman, con sus funciones especializadas, demuestran la complejidad de esta organización. El estudio de estas divisiones anatómicas no solo nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro en condiciones normales, sino que también esenciales para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades neurológicas. Esto sería todo referente a nuestra posición. Muchas gracias.